Ser abuela no es ser niñera, y tardé años en entenderlo. Nadie te lo dice cuando nace tu primer nieto. Nadie te sienta y te explica cómo va a funcionar esto. Simplemente asumes, y ellos asumen. Y entre todos esos supuestos que nadie habló en voz alta, se va construyendo una dinámica que un día explota o que simplemente te va vaciando por dentro tan despacio que ni te das cuenta hasta que ya no te reconoces. Yo asumí que ser abuela significaba estar disponible, siempre, sin horarios, sin límites, sin decir que no. Porque eso es lo que hacen las abuelas, ¿verdad? Eso es lo que yo vi en mi madre, lo que vi en la madre de mi esposo, lo que las películas y las familias y toda la cultura alrededor mío me enseñó sin que nadie tuviera que decirlo en voz alta. La abuela está, la abuela cuida, la abuela no se cansa. La abuela no tiene planes propios que importen más que los nietos. Me lo creí completo y me costó 10 años, una crisis de salud y una conversación muy difícil con mi hija, entender que me habían vendido una idea que no era amor. Era servidumbre disfrazada de familia. Tengo 69 años. Tengo 3 nietos. El mayor tiene 12, la del medio 9, el pequeño 6. Los quiero con una intensidad que no sé describir bien. Ese amor de abuela que dicen que es diferente al de madre y que sí, es verdad, es diferente. Más liviano en algunos sentidos, más puro quizás, sin la carga de la responsabilidad total, o al menos así debería ser. Porque lo que pasó en mi casa durante casi una década no tenía nada de liviano. Tenía todo el peso de un trabajo de tiempo completo que nadie me pidió con esas palabras, pero que todos esperaban que yo cumpliera. Sin contrato, sin horario, sin pago, sin días libres y, por supuesto, sin quejarme. Empezó cuando nació Mateo, el mayor. Mi hija Valeria y su esposo trabajaban los dos. Necesitaban a alguien que cuidara al bebé. Y yo me ofrecí, con todo el corazón, feliz de hacerlo. Quiero que quede claro eso. Al principio fui yo la que dije que sí. Nadie me obligó. Pero hay una diferencia entre ofrecerte a ayudar y convertirte en la solución permanente a un problema que no es tuyo resolver. Esa diferencia la fui perdiendo de vista tan despacio que cuando quise encontrarla ya no sabía dónde estaba. El primer año cuidé a Mateo 3 días a la semana. El segundo año fueron 5 días. Para cuando nació la segunda, Lucía, ya era de lunes a viernes. 8 de la mañana, 6 de la tarde. A veces 7, a veces 7:30. Con una llamada apresurada de Valeria diciendo, «Mamá, se nos hizo tarde. ¿Puedes quedarte un ratito más?» Y ese ratito más nunca era un ratito. Pero yo decía que sí. Siempre decía que sí. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue el día que me di cuenta de que habían dejado de preguntarme. Antes al menos preguntaban, «Mamá, ¿puedes el jueves? Mamá, ¿te queda bien esta semana?» Pero llegó un momento en que ya no preguntaban. Simplemente llegaban. O simplemente asumían en sus planes que yo iba a estar disponible. Escuché una vez, sin querer, cuando Valeria hablaba con su esposo por teléfono. Estaban organizando un viaje de fin de semana. Y él preguntó, ¿y los niños? Y ella respondió, sin pausa, sin dudar ni un segundo, con mi mamá. No, voy a preguntarle a mi mamá. No, a ver si mi mamá puede, con mi mamá. Como si yo fuera un servicio que siempre está encendido, como si mi tiempo no fuera tiempo de verdad.
Me quedé parada en ese pasillo con esa frase resonando, y no dije nada. Me fui a la cocina y seguí haciendo lo que estaba haciendo. Y eso también es parte de lo que tengo que reconocer, que yo también construí ese lugar, con cada sí automático, con cada vez que tragué en silencio, con cada vez que preferí no incomodar a nadie antes de decir lo que realmente sentía. Y ahí fue cuando entendí algo que no quería ver, que el problema no era solo mi hija, era el patrón que las dos habíamos construido juntas sin hablarlo nunca. Yo venía de una generación donde las mujeres no ponían límites con la familia, donde decir no puedo o no quiero se sentía como egoísmo, donde el sacrificio era sinónimo de amor y cualquier cosa que no fuera darlo todo se vivía como falla. Mi madre fue así conmigo. Yo la usé de la misma manera, aunque ahora me duele admitirlo. Y sin querer le enseñé a Valeria que eso era normal, que así funcionaba, que la abuela es un recurso disponible y no una persona con vida propia. Esa enseñanza no fue con palabras, fue con años de ejemplo silencioso. Quiero preguntarte algo, y quiero que lo pienses de verdad. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste que no a alguien de tu familia sin sentir culpa? ¿Cuándo fue la última vez que pusiste tus necesidades primero sin tener que justificarlo? Porque si tienes que pensarlo mucho antes de responder, quizás estás cargando más de lo que te corresponde. Y quizás llevas tanto tiempo cargando que ya ni lo sientes como peso. Solo lo sientes como tu vida normal. La crisis llegó un miércoles de febrero. No fue dramática. No caí al suelo. No hubo una escena de película. Fue más silenciosa que eso. Me desperté esa mañana y no podía levantarme. No era cansancio normal. Era algo más profundo. Como si el cuerpo hubiera tomado una decisión que la cabeza todavía no había procesado. Estuve en cama 3 días. El médico dijo agotamiento, estrés crónico. Me preguntó cómo eran mis días y cuando le describí mi rutina hubo un silencio breve antes de que dijera con mucha calma: usted está trabajando más que la mayoría de mis pacientes activos, con la diferencia de que usted no cobra, no descansa y probablemente no se queja. 3 días en cama. Y en esos 3 días Valeria llamó 2 veces. Una para preguntar cómo estaba, y otra para preguntarme si para el jueves ya me sentiría mejor porque tenían una cosa en el trabajo. No lo dijo con maldad, lo dijo con la naturalidad de alguien que no ha aprendido a ver el límite porque nadie se lo ha mostrado. Pero yo lo escuché diferente ese día, quizás porque estaba en cama con el cuerpo apagado. Quizás porque el cansancio te quita los filtros que usas normalmente para no ver lo que no quieres ver. Lo escuché y pensé, algo tiene que cambiar. La conversación con Valeria no fue fácil. La estuve posponiendo semanas. Ensayé lo que iba a decir. Lo borré. Lo volví a ensayar. Porque tenía miedo. Miedo de que se enojara. Miedo de que pensara que no quería a sus hijos. Miedo de que interpretara mis límites como abandono. Ese miedo es real y no voy a minimizarlo. Pero llegó un punto en que el miedo a la conversación pesaba menos que el cansancio de seguir igual. Y un sábado, sin los niños, con café, le dije lo que llevaba tiempo necesitando decir. Le dije que la amaba, que amaba a mis nietos con todo, que nada de lo que iba a decirle venía de dejar de querer. Y luego le dije la verdad, que estaba agotada, que sentía que me habían convertido en niñera sin que nadie me lo pidiera con esas palabras, pero sin que nadie tampoco preguntara si yo estaba bien.
que tenía cosas propias, necesidades propias, una vida propia que había ido dejando de lado sin darme cuenta hasta que casi no quedaba nada de ella. Valeria se quedó callada. Vi que le dolió. Vi también que algo en su cara era sorpresa genuina, y eso fue lo que más me impactó, que no lo había visto. No porque fuera mala persona ni mala hija, sino porque yo nunca se lo había mostrado. Hubo un momento difícil en esa conversación. Me dijo: «Mamá, pensé que lo hacías porque querías. Nunca me dijiste que te sentías así». Y tenía razón. Nunca le dije. Sonreí en lugar de hablar. Dije que no era nada cuando era mucho. Funcioné como si todo estuviera bien para no crear conflicto. Las dos teníamos razón. Y las dos habíamos contribuido a construir algo que no le hacía bien a ninguna. Eso es lo más complicado de estas situaciones, que raramente hay una sola persona responsable de todo. Casi siempre hay un patrón que dos personas construyeron juntas sin hablarlo nunca, y para romperlo, las dos tienen que estar dispuestas a verlo. Las cosas cambiaron después de esa conversación, no de golpe, no perfectamente, pero cambiaron. Establecimos días específicos, horarios reales. La palabra «no puedo» entró al vocabulario de las dos sin que el mundo se acabara. Hubo semanas de ajuste incómodo, momentos en que Valeria tenía que resolver cosas que antes resolvía yo y que le costaban más. Pero algo interesante pasó. Empezó a valorar diferente el tiempo que yo sí pasaba con los nietos, cuando no era todos los días, cuando no era la solución automática a todo, cuando era algo que elegíamos juntas con respeto mutuo. El tiempo con mis nietos cambió de sabor. Volvió a ser un regalo, para ellos y para mí. En lugar de una obligación que yo cumplía con el piloto automático puesto. Mis tardes de miércoles con Mateo son ahora mis favoritas. Solo él y yo. Sin prisa, porque tengo que recoger también a los otros. Sin el cansancio acumulado de 5 días seguidos. Solo 2 horas con mi nieto mayor, que ahora tiene 12 años, y que me habla de sus cosas con una confianza que quizás no tendría si yo fuera simplemente la señora que está siempre en la casa. El otro día me preguntó si yo había tenido novio antes que el abuelo. Me reí tanto, y luego le conté. Le conté cosas de cuando yo era joven que nunca le había contado a nadie de la familia. Y él me escuchaba con los ojos grandes. Ese momento no hubiera existido en la versión anterior de mi vida de abuela, porque en la versión anterior yo era la que cambiaba pañales, calentaba comida, ponía a dormir siesta, recogía del colegio, hacía tarea. No era una persona con historia para él, era una función. Y hay una diferencia enorme entre ser una función y ser una persona. Mis nietos merecen conocerme como persona, no solo como la abuela que siempre está disponible. No te estoy diciendo que no cuides a tus nietos. No te estoy diciendo que pongas tu comodidad por encima de tu familia. Te estoy diciendo algo más sutil y más importante, que puedes ser una abuela presente y amorosa y también tener una vida propia, que esas dos cosas no se contradicen, que el amor no requiere que te borres a ti misma para demostrarlo, que decir «hoy no puedo» no hace que quieras menos a tus nietos, solo hace que cuando estés con ellos estés de verdad, entera, presente, con energía real y no con las obras de una persona agotada que lleva años poniéndose en último lugar. Tus hijos adultos necesitan aprender a resolver su vida adulta. Eso no es abandono, es respeto. Respeto hacia ellos, que son capaces de más de lo que creen
cuando no tienen la red de seguridad automática, y respeto hacia ti, que también importas, que también tienes un cuerpo que se cansa y una mente que necesita espacio y una vida que merece ser vivida y no solo administrada al servicio de los demás. Tengo 69 años y estoy aprendiendo, con más gracia de la que esperaba, a ser la abuela que elijo ser, no la que me asignaron sin preguntarme. Los miércoles son de Mateo y míos. Los viernes a veces llevo a Lucía al mercado y le enseño a escoger frutas. Los fines de semana son míos, para caminar, para leer, para tomar café con mis amigas sin mirar el reloj, para existir en mi propia vida de maneras que había olvidado que eran posibles. Y cuando estoy con mis nietos, estoy completamente con ellos, sin el resentimiento silencioso de quien está donde está porque no supo decir que no, sino con la presencia alegre de alguien que eligió estar ahí. Esa diferencia la sienten ellos, aunque no tengan palabras para describirla. Los niños siempre sienten esas cosas. A veces no es que no amaras a tu familia, es que te enseñaron que amarte a ti misma era lo opuesto de amarlos a ellos, y no es verdad. Una abuela que se respeta le enseña a sus nietos que las personas merecen respeto. Una abuela que pone límites le enseña a sus nietos que los límites son sanos. Una abuela que tiene vida propia le enseña a sus nietos que la vejez no es el final de nada, es solo otra forma de estar viva. Y eso vale más que cualquier tarde de cuidado dado desde el agotamiento y la obligación. Cuídate primero, para poder quererlos mejor.